La ilusión de las recompensas. Mientras eso no suceda, no llegaremos a ninguna parte. Los grandes místicos y maestros de Oriente dirán: ¿quién es usted? Muchos creen que la pregunta más importante es: ¿quién es Jesús? Se equivocan. Muchos piensan que es: ¿Dios existe? Se equivocan. Otros piensan que es: ¿existe una vida después de la muerte? Se equivocan. Nadie parece afrontar el problema. ¿Hay una vida antes de la muerte? Sin embargo, según mi experiencia, son precisamente los que no saben qué hacer con esta vida, los que viven preocupados por lo que van a hacer con la otra. Una señal de que usted despertó es que no le importa un comino lo que va a suceder en la próxima vida. A usted no le interesa, no le preocupa, no le importa. Y punto. ¿Saben ustedes lo que es la vida eterna? Ustedes creen que es la vida interminable, pero sus propios teólogos les dirán que eso no es, porque lo interminable todavía está dentro del tiempo. Es el tiempo que no se acaba. Lo eterno significa atemporal, por fuera del tiempo. La mente humana puede comprender el tiempo y negar el tiempo. Lo que es atemporal está más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, los místicos nos dicen que la eternidad es ahora mismo. ¿Cómo les parece esa buena noticia? Es ahora mismo. La gente se preocupa mucho cuando le digo que olvide su pasado. Está muy orgullosa de su pasado, o se avergüenza mucho de su pasado. La gente está loca, olvídenlo. Cuando escuchen arrepiéntanse de su pasado, dense cuenta de que se trata de una gran distracción religiosa que les impedirá despertar. Despierten. Eso es lo que significa el arrepentimiento. No lloren por sus pecados, despierten, comprendan, dejen de llorar. Encontrarse a sí mismo. Los grandes maestros nos dicen que la pregunta más importante del mundo es: ¿quién soy yo? O más bien, ¿qué es yo? ¿Qué es lo que llamo yo? ¿Quiere decirme que usted comprendía todas las demás cosas del mundo y no comprendía esto? ¿Quiere decirme que usted comprendía la astronomía y los agujeros negros y que aprendió la ciencia de la computación y que no sabe quién es usted? Todavía está dormido. Es un científico dormido. ¿Quiere decirme que comprendió quién es Jesús y que no sabe quién es usted? ¿Cómo sabe que comprendió a Jesús? ¿Quién es la persona que comprende? Primero averigüe eso. Eso es la base de todo. Por no haber comprendido esto están todas esas personas religiosas empeñadas en todas esas estúpidas guerras religiosas. Musulmanes contra judíos, protestantes contra católicos y toda esa tontería. No saben quiénes son, porque si lo supieran no habría guerras. Como la niña que le dice al niño: ¿ustedes son presbiterianos? Y él le contesta: no, pertenecemos a otra abominación. Pero lo que más me gustaría subrayar ahora es la autoobservación. Usted me está escuchando, pero ¿está usted oyendo algo más, además del sonido de mi voz? ¿Es consciente de sus reacciones cuando me escucha? Si no es así, le van a lavar el cerebro. O va a ser influenciado por fuerzas internas de las cuales no tiene ningún conocimiento. Y aunque sea consciente de cómo reacciona a mí, ¿también es consciente de dónde provienen esas reacciones? Tal vez ni siquiera me está escuchando. Tal vez es su padre el que me está escuchando. ¿Cree que eso es posible? Por supuesto que sí.
En mis grupos de terapia me encuentro una y otra vez con personas que no están presentes. Está su padre, su madre, pero ellas no están, nunca estuvieron presentes. Ahora vivo no yo, sino mi padre que vive en mí. Bien, eso es absolutamente literalmente verdad. Yo podría desarmarlo a usted pieza por pieza y preguntarle, bueno, esta frase, ¿viene de su padre, de su madre, de su abuela, de su abuelo o de quién? ¿Quién vive en usted? Es terrible cuando llega a saber eso. Usted cree que es libre, pero probablemente no hay un gesto, un pensamiento, una emoción, una actitud, una creencia que no venga de otra persona. ¿No es horrible? Y usted no lo sabe. Se trata de una vida mecánica que le fue impuesta. Usted tiene opiniones sólidas sobre ciertas cosas y cree que es usted el que las tiene, pero realmente es usted. Usted va a necesitar mucha conciencia para que pueda entender que tal vez eso que llama yo es sencillamente un conglomerado de sus experiencias pasadas, de sus condicionamientos y de su programación. Eso duele. Realmente cuando uno está empezando a despertar, siente mucho dolor. Es doloroso ver sus ilusiones destruidas. Todo lo que creía que había construido se derrumba, y eso es doloroso. De eso se trata el arrepentimiento, de eso se trata el despertar. Por eso, ¿qué tal que dedique usted un minuto ahora mismo, ahí donde está sentado, a ser consciente, mientras hablo de lo que siente su cuerpo, de lo que pasa por su mente y de cómo es su estado emocional? ¿Qué tal ser consciente del tablero, si tiene los ojos abiertos, y del color de estas paredes y del material del que están construidas? ¿Qué tal ser consciente de mi rostro y de sus reacciones a este rostro mío? Porque usted reacciona, aunque no se dé cuenta. Y probablemente esa reacción no es de usted, sino la tiene porque lo condicionaron para que la tenga. ¿Y qué tal ser consciente de algunas cosas que acabo de decir? Aunque eso no sería conciencia, porque ahora sería solamente memoria. Sea consciente de su presencia en esta sala. Dígase, estoy en esta sala. Es como si estuviera fuera de usted mismo, mirándose a usted mismo. Note un sentimiento ligeramente diferente del que tendría si estuviera mirando las cosas de la sala. Más tarde preguntaremos, ¿quién es la persona que está mirando? Yo me miro a mí mismo. ¿Qué es yo? ¿Qué es mí? Por el momento es suficiente que yo me mire a mí mismo. Pero si encuentra que usted está condenado a usted mismo o se aprueba a usted mismo, no interrumpa la condenación y no detenga el juicio o la aprobación. Simplemente mírela. Me estoy condenando a mí mismo. Me estoy aprobando a mí mismo. Simplemente mírelo y punto. No trate de cambiarlo. No diga, ¡ay! Nos dijeron que no hiciéramos esto. Sencillamente observe lo que sucede. Como le dije antes, la observación de sí mismo significa mirar, observar lo que sucede en uno y alrededor de uno, como si le estuviera sucediendo a otra persona. La reducción al yo. Ahora les sugiero otro ejercicio. Escriban en una hoja de papel cualquier forma breve en que ustedes se describirían. Por ejemplo, hombre de negocios, sacerdote, ser humano, católico, judío, cualquier cosa. Me doy cuenta que algunos escriben cosas como fructífero, peregrino en búsqueda, competente, vivo, impaciente, centrado, flexible, reconciliador, amante, miembro de la especie humana, demasiado estructurado. Confío en que esto sea el resultado de observarse uno a sí mismo, como si estuviera observando a otra persona. Pero
dense cuenta, el yo está observándome a mí. Este es un fenómeno interesante que nunca ha dejado de asombrar a los filósofos, a los místicos, científicos, psicólogos, que el yo pueda observarme a mí. Parece que los animales no son capaces de hacer esto. Parece que se necesita cierta cantidad de inteligencia para poder hacerlo. Lo que voy a decirles ahora no es metafísica, no es filosofía. Es sencilla observación en sentido común. Los grandes místicos del Oriente se refieren realmente al yo, no al mí. De hecho, algunos de estos místicos nos dicen que empezamos primero con las cosas, después pasamos a una conciencia de los pensamientos, es decir, del mí, y finalmente obtenemos una conciencia del pensador. Las cosas, los pensamientos, el pensador. Al que realmente estamos buscando es al pensador. ¿Puede el pensador conocerse a sí mismo? ¿Puedo saber qué es el yo? Algunos de estos místicos responden: ¿puede el cuchillo cortarse a sí mismo? ¿Puede el diente morderse a sí mismo? ¿Puede el ojo verse a sí mismo? ¿Puede el yo conocerse a sí mismo? Pero ahora estoy pensando en algo mucho más práctico, que es decir, que no es el yo. ¿Qué no es el yo? Iré tan lentamente como sea posible porque las consecuencias son devastadoras, maravillosas o aterradoras según el punto de vista de cada cual. Escuchen esto. ¿Yo soy mis pensamientos, los pensamientos que estoy pensando? No. Los pensamientos van y vienen. Yo no soy mis pensamientos. ¿Soy mi cuerpo? Nos dicen que millones de células de nuestro cuerpo cambian o se renuevan cada minuto. De manera que después de 7 años no tenemos en nuestro cuerpo una célula viva de las que había en él hace 7 años. Las células van y vienen. Las células se forman y mueren. Pero el yo parece que permanece. De manera que yo soy mi cuerpo. Es evidente que no. El yo es algo diferente del cuerpo. Es algo más. Podría decirse que el cuerpo es parte del yo, pero es una parte que cambia. Se mueve continuamente. Cambia continuamente. Le seguimos dando el mismo nombre, pero él cambia constantemente. Así como le damos el mismo nombre a las cataratas del Niágara, aunque las cataratas del Niágara estén constituidas por agua que cambia continuamente. Usamos el mismo nombre para una realidad que siempre está cambiando. Y en cuanto a mi nombre, ¿yo es mi nombre? Evidentemente no. No, porque puedo cambiarme de nombre sin que cambie mi yo, mi carrera, mis creencias. Digo que soy católico, judío. ¿Es eso una parte esencial del yo? Cuando paso de una religión a otra, ¿ha cambiado el yo? ¿Tengo un nuevo yo o es el mismo yo que ha cambiado? En otras palabras, ¿es mi nombre una parte esencial de mí, del yo? Ya mencioné la niña que le dijo al niño si era presbiteriano. Bien, alguien me contó otra historia acerca de Patricio. Patricio va por una calle en Belfast y siente un revólver en la nuca. Una voz le dice: ¿es usted católico o protestante? Bien, Patricio tenía que pensar deprisa. Y dice: yo soy judío. Y la voz le dice: yo soy el árabe más afortunado de todo Belfast. Los rótulos nos importan mucho.
Yo soy republicano, dice usted. Pero, ¿sí lo es realmente? Es imposible que usted quiera decir que cuando cambia de partido cambia de yo. ¿No se trata del mismo viejo yo, con nuevas convicciones políticas? Recuerdo haber oído acerca de un hombre que le preguntaba a un amigo, ¿piensas votar por los republicanos? No, voy a votar por los demócratas, le contesta el amigo. Mi padre era demócrata, mi abuelo era demócrata y mi bisabuelo era demócrata. Esa lógica es loca, le dice el otro. Es decir, si tu padre hubiera sido ladrón de caballos y tu abuelo hubiera sido ladrón de caballos y tu bisabuelo hubiera sido ladrón de caballos, ¿qué hubieras sido tú? Ah, respondió el amigo, entonces sería republicano. Dedicamos mucho tiempo en la vida a reaccionar a los rótulos, los nuestros y los de los demás. Identificamos los rótulos con el yo. Católico y protestante son rótulos frecuentes. Cierta vez un hombre fue a ver a un sacerdote y le dijo, «Padre, quiero que diga una misa por mi perro». El sacerdote se indignó. «¿Cómo una misa por su perro?» «Es que era mi perro consentido», dijo el hombre. «Yo lo amaba mucho, y me gustaría que usted dijera una misa por él». «Ah, no, aquí no decimos misas por perros». «Pruebe en la iglesia vecina, pregunte si pueden celebrarle un servicio». Cuando el hombre estaba por irse, le dijo al sacerdote, «Es una lástima, realmente yo amaba a ese perro. Iba a pagarle $1.000.000 por la misa». Y el sacerdote dijo, «Espere un momento, usted no me había dicho que su perro fuera católico». Cuando usted está atrapado por los rótulos, ¿qué valor tienen esos rótulos en cuanto al yo? ¿Podríamos decir que el yo no es ninguno de los rótulos que le adjudicamos? Los rótulos pertenecen al mí. Lo que cambia constantemente es el mí. ¿El yo cambia alguna vez? ¿Cambia alguna vez el observador? El hecho es que cualquier rótulo en que usted piense, excepto quizás ser humano, debe aplicarlo al mí. Yo no es ninguna de esas cosas. De manera que cuando usted sale de usted mismo y observa el mí, ya no se identifica con el mí. El sufrimiento existe en el mí, de manera que cuando usted identifica el yo con el mí, empieza el sufrimiento. Diga que tiene miedo, o deseo o ansiedad. Cuando el yo no se identifica con el dinero o el nombre o la nacionalidad, o las personas o los amigos, o con cualquier otra cualidad, el yo nunca está amenazado. Puede ser muy activo, pero nunca está amenazado. Piensa en cualquier cosa que le ha causado o causa dolor o preocupación o ansiedad. En primer lugar, puede identificar el deseo bajo el sufrimiento. Hay algo que usted desea ardientemente, o no habría sufrimiento. ¿Qué es ese deseo? En segundo lugar, no es sencillamente un deseo, hay identificación. De alguna manera usted se dijo a usted mismo, el bienestar del yo, casi la existencia del yo, está ligada con este deseo. Todo sufrimiento es causado por identificarme con algo, sea que ese algo esté dentro de mí o fuera de mí. Sentimientos negativos hacia los demás. En una de mis conferencias alguien hizo el siguiente comentario. Quiero compartir con usted algo maravilloso que me sucedió. Fui al cine un día y poco tiempo después estaba trabajando y realmente tenía problemas con 3 personas en mi vida. De manera que dije, bueno, así como aprendí en el cine voy a salir de mí mismo. Durante un par de horas me puse en contacto con mis sentimientos, con lo mal que me sentía hacia esas 3 personas, y dije,
Realmente odio a esas personas. Después dije, Jesús, ¿qué puedes hacer al respecto? Un poco más tarde me puse a llorar, porque me di cuenta que Jesús había muerto por esas personas, y de todos modos ellas no podían evitar ser como eran. Esa tarde tenía que ir a la oficina. Allí hablé con esas personas. Les conté mi problema y ellas estuvieron de acuerdo. Yo no estaba furioso con ellas y ya no las odiaba. Siempre que usted tiene un sentimiento negativo hacia alguien, está viviendo en una ilusión. Algo grave sucede. No está viviendo la realidad. Algo en su interior tiene que cambiar. Pero, ¿eso es lo que generalmente hacemos cuando tenemos un sentimiento negativo? Él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ella tiene que cambiar. No, el mundo está bien. El que tiene que cambiar es usted. Uno de ustedes dijo que trabajaba en una institución. Durante una reunión del personal, alguien solía decir inevitablemente: la alimentación de aquí es pésima, y la nutricionista se salía de casillas. Se había identificado con la alimentación y decía: el que ataque la alimentación me ataca a mí. Me siento amenazada. Pero yo nunca está amenazado. Solamente el mí es amenazado. Pero supongamos que usted presencia una injusticia evidente, algo que está obvia y objetivamente mal. ¿No sería una reacción apropiada decir que esto no debería suceder? De alguna manera usted debe involucrarse en la corrección de una situación que está mal. Alguien maltrata a un niño y usted ve el abuso. ¿Qué hacer frente a algo como eso? Espero que no haya dado por sentado que yo dije que no debía hacer nada. Dije que si usted no tuviera sentimientos negativos, sería mucho más eficiente, porque cuando entran en juego los sentimientos negativos, usted se vuelve ciego, aparece el mí y todo se desorganiza. En donde antes teníamos un problema, ahora tenemos dos problemas. Muchos suponen erróneamente que si uno no tiene sentimientos negativos como la ira, el resentimiento y el odio, significa que no debe hacer nada frente a una situación. No. Usted no se siente emocionalmente afectado, pero actúa de inmediato. Se vuelve muy sensible a las cosas y a las personas que lo rodean. Lo que mata la sensibilidad es lo que mucha gente llama el ego condicionado. Cuando uno se identifica tanto con el mí, que hay demasiado mí para poder ver las cosas objetivamente y con desprendimiento. Es muy importante que cuando usted actúe pueda ver las cosas con desprendimiento, pero las emociones negativas se lo impiden. Entonces, ¿cómo llamaríamos ese tipo de pasión que activa la energía para hacer algo respecto a los males objetivos? Sea lo que sea, no es una reacción, es una acción. Algunos de ustedes se preguntan si existe un área gris antes de que algo se convierta en un apego, antes de que tenga lugar la identificación. Digamos que muere un amigo. Parece bien y muy humano sentir algo de tristeza. Pero, ¿qué reacción? Compasión de sí mismo. ¿Qué será lo que le produce aflicción? Piense en eso. Lo que le estoy diciendo le parecerá terrible, pero ya se lo dije. Vengo de otro mundo. Su reacción es de pérdida personal, ¿verdad? Le produce lástima al mí, o se conduele de otras personas a quienes su amigo alegraba. Por eso quiere decir que le producen lástima a otras personas, a quienes le producen lástima ellas mismas. Si no se conduelen de ellas mismas, ¿de qué podrían condolerse? Nunca sentimos tristeza cuando perdemos algo a lo que le hemos permitido ser libre, que no hemos tratado de poseer.
La tristeza es una señal de que hice depender mi felicidad de esta cosa o persona. Al menos en alguna medida, estamos tan acostumbrados a oír lo contrario de esto, que lo que digo suena inhumano. ¿No es verdad? La dependencia. Es lo que los místicos nos han dicho. No estoy diciendo que en mí, el yo condicionado, no regrese algunas veces a sus esquemas habituales. Así es como hemos sido condicionados. Pero surge la pregunta de si es concebible vivir una vida en la que usted esté tan totalmente solo que no dependa emocionalmente de nadie. Todos dependemos unos de otros para todo tipo de cosas, ¿no es verdad? Dependemos del carnicero, del panadero, del fabricante de velas. Interdependencia. Eso está bien. Organizamos una sociedad de esta manera y les asignamos funciones diferentes a personas diferentes para el bienestar de todos, de manera que funcionemos mejor y vivamos con mayor eficacia. Al menos así lo esperamos. Pero depender psicológicamente de otra persona, ¿qué implica eso? Significa depender de otro ser humano para mi felicidad. Piense en eso, porque si lo hace, la próxima cosa que usted va a hacer, tenga conciencia de ello o no, es exigir que los demás contribuyan a su felicidad. Entonces habrá otro paso. Temor. Temor a perder, temor a estar alienado, temor a ser rechazado, un control mutuo. El amor perfecto expulsa el temor. En donde hay amor no hay exigencias, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no exijo que usted me haga feliz, mi felicidad no está en usted. Si usted me dejara, no me condolería de mí mismo. Yo disfruto enormemente de su compañía, pero no me aferro. Yo disfruto sin aferrarme. Lo que realmente disfruto no es usted, es algo más grande que usted y yo. Es algo que descubrí. Una especie de sinfonía, una especie de orquesta que interpreta una melodía en su presencia. Pero cuando usted se va, la orquesta no se detiene. Cuando me encuentro con otra persona, la orquesta interpreta otra melodía, la cual también es agradable. Y cuando estoy solo, continúa tocando. Tiene un gran repertorio y nunca deja de tocar. De eso se trata el despertar. También por eso estamos hipnotizados. Nos lavan el cerebro, estamos dormidos. Parece terrible preguntar, pero ¿puede decirse que usted me ama si se aferra y no me deja ir? ¿Si no me permite ser? ¿Puede decirse que me ama si me necesita psicológica o emocionalmente para su felicidad? Esto contradice la enseñanza universal de todas las escrituras, todas las religiones, todos los místicos. ¿Cómo pudimos pasarlo por alto durante tantos años? Repetidamente me digo a mí mismo, ¿cómo fue posible que no lo viera? Cuando uno lee estas cosas radicales en las escrituras se pregunta, ¿este hombre está loco? Pero después de un tiempo empieza a pensar que todos los demás están locos. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Hay que dejarlo todo. No se trata de un renunciamiento físico, comprendan, eso es fácil. Cuando sus ilusiones se acaban, por fin uno está en contacto con la realidad. Y créanme, nunca volverá a sentirse solo, nunca más. La soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura con el contacto con la realidad. Tengo muchísimo que decir sobre eso. El contacto con la realidad, la desaparición de nuestras ilusiones, el contacto con lo real. Sea lo que sea, no tiene nombre. Solamente podemos conocerlo abandonando lo que es irreal. Usted puede saber lo que es la soledad cuando deja de aferrarse, cuando renuncia a su dependencia. Pero el primer paso para lograrlo es que lo vea como deseable. Si no lo ve como deseable, ¿cómo puede llegar a acercarse? Piensa en su soledad. ¿Desaparecería por la compañía humana? Esta solo servirá de distracción. Adentro hay un vacío,
¿no es así? Y cuando el vacío sale a la superficie, ¿qué hace usted? Huye, enciende el televisor, enciende el radio, lee un libro, busca compañía humana, busca entretenimiento, busca distracción. Todo el mundo hace eso. Actualmente esto es un gran negocio, una industria organizada para distraernos o entretenernos. ¿Cómo se presenta la felicidad? Regrese a usted mismo como a su hogar. Obsérvese. Por eso dije antes que la autoobservación es algo sumamente agradable y extraordinario. Después de un tiempo usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque a medida que las ilusiones empiezan a derrumbarse, usted empieza a conocer cosas que no pueden describirse. Eso se llama felicidad. Todo cambia y usted se vuelve adicto a la conciencia. Hay una historia sobre el discípulo que fue a donde el maestro y le dijo: ¿podría darme una palabra de sabiduría? ¿Podría darme algo que me guiara a través de mis días? Era el día de silencio del maestro, de manera que tomó un bloc, escribió conciencia. Cuando el discípulo lo vio, dijo: es demasiado breve. ¿Puede ampliarlo un poco? Entonces el maestro tomó el bloc y escribió: conciencia, conciencia, conciencia. El discípulo dijo: sí, pero ¿qué significa? El maestro volvió a tomar el bloc y escribió: conciencia, conciencia, conciencia significa conciencia. Eso es lo que significa autoobservarse. Nadie puede mostrarle a usted cómo hacerlo, porque estaría dándole una técnica. Estaría programándolo, pero obsérvese a usted mismo cuando habla con alguien. ¿Está consciente de ello o sencillamente se identifica con ello? Cuando se disgustó con alguien, ¿estaba consciente de que estaba furioso o sencillamente se identificó con su cólera? Más tarde, cuando tuvo tiempo, ¿estudió su experiencia y trató de comprenderla? ¿De dónde procedía? ¿Qué la causó? No conozco ninguna otra vía hacia la conciencia. Usted solo hace cambiar lo que comprende. Usted reprime lo que no comprende y aquello de lo cual no es consciente. Usted no cambia, pero cuando usted lo comprende, eso cambia. A veces me preguntan, ¿es este tránsito hacia la conciencia algo gradual o es algo súbito? Algunas personas afortunadas lo logran en un instante. Sencillamente toman conciencia. Otras van avanzando lentamente, gradualmente, progresivamente. Empiezan a ver las cosas. Las ilusiones se acaban, las fantasías desaparecen y empiezan a ponerse en contacto con los hechos. No hay una regla general, hay una famosa historia de un león que encontró un rebaño de ovejas y, con asombro, descubrió un león entre las ovejas. Era un león que había crecido entre las ovejas desde que era cachorro. Balaba como oveja y corría como oveja. El león se le acercó y cuando la oveja estuvo frente al león real, empezó a temblar. El león dijo: ¿qué estás haciendo entre esas ovejas? La oveja dijo: yo soy una oveja. No, tú no eres una oveja, le replicó el león. Ven conmigo. Entonces llevó a la oveja león a un estanque y le dijo: mira. Cuando la oveja león vio su reflejo en el agua, dio un gran rugido, y en ese momento se transformó. Nunca volvió a ser como antes. Si usted tiene suerte y los dioses son benévolos, o si usted recibe la gracia divina, repentinamente podría comprender quién es yo, y nunca volvería a ser el mismo de antes, nunca. Nada podrá volver a afectarlo, y nadie podrá volver a herirlo. Usted no temerá a nadie y no tendrá miedo de nada. ¿No es eso extraordinario? Usted vivirá como un rey, como una reina. Esto es lo que significa vivir como la realeza. Nada de esa basura de que su retrato salga en el periódico o de tener mucho dinero. Eso es paja. Usted no teme a nadie porque está completamente satisfecho de no ser nadie. No le interesan el éxito ni el fracaso. No significan nada. Los honores, la desgracia, no significan nada. Si usted se comporta como un estúpido, esto tampoco significa nada.
¡Qué estado tan maravilloso! Algunas personas llegan a esta meta con dificultad, paso a paso, después de meses y semanas de autoconciencia. Pero les prometo que no he conocido una sola persona que haya dedicado tiempo a ser consciente que no haya visto una diferencia en cuestión de semanas. La calidad de su vida cambia, de manera que ya no tiene que aceptarlo como cuestión de fe. Lo ve. Ella es diferente. Reacciona de manera diferente. En realidad, reacciona menos y actúa más. Ve cosas que nunca ha visto. Usted tendrá mucha más energía. Estará mucho más vivo. La gente cree que si ella no tiene deseos es como leña seca, pero en realidad dejaría de estar tensa. Libérese de su temor al fracaso, de sus tensiones acerca del éxito. Usted será usted mismo, relajado. No conducirá con los frenos puestos. Eso será lo que sucederá. Hay un hermoso dicho de Trang-Tzu, un sabio chino, que me tomé trabajo de aprender de memoria. Dice: cuando el arquero dispara sin buscar un premio, tiene toda su destreza. Cuando dispara para ganar una medalla de bronce, se pone nervioso. Cuando dispara para ganar una presa de oro, enceguece, ve dos blancos y está fuera de sí. Su destreza no ha cambiado, pero el premio lo divide. Le importa. Piensa más en ganar que en disparar, y la necesidad de ganar le quita su poder. ¿No es esa una imagen de lo que es la mayoría de la gente? Cuando usted no está viviendo por algo, tiene toda su habilidad, tiene toda su energía, está relajado. No le importa, porque no le importa que pierda o que gane. Esa es una vida humana. De eso se trata la vida. Eso puede venir solamente de la conciencia. Y en la conciencia usted se dará cuenta de que el honor no significa nada. Es un convencionalismo social, eso es todo. Por esa razón los místicos y los profetas no se preocupaban por eso en absoluto. El honor o el deshonor no significan nada para ellos. Vivían en otro mundo, el mundo de los despiertos. El éxito o el fracaso no significaban nada para ellos. Tenían la actitud: yo soy estúpido, usted es estúpido, de modo que, ¿cuál es el problema? Alguien dijo: las tres cosas más difíciles para un ser humano no son las hazañas físicas ni los logros intelectuales. Son, en primer lugar, retornar amor por odio. En segundo lugar, incluir a los excluidos. Y en tercer lugar, admitir que se está equivocado. Pero estas son las cosas más fáciles del mundo si usted no se ha identificado con el mí. Usted es capaz de decir cosas como me equivoqué. Si usted me conociera mejor, vería con cuánta frecuencia me equivoco. ¿Qué podría esperarse de un estúpido? Si no me he identificado con estos aspectos del mí, usted no puede herirme. Al principio, los viejos condicionamientos protestarán y usted estará deprimido y ansioso. Usted se afligirá, llorará, etc. Antes del despertar estaba deprimido, después del despertar sigo deprimido. Pero hay una diferencia, ya no me identifico con la depresión. ¿Sabe usted cuán grande es la diferencia? Usted sale de usted mismo y mira la depresión y no se identifica con ella. No hace nada para que se acabe. Está perfectamente dispuesto a seguir su vida mientras ella pasa por usted y desaparece. Si usted no sabe lo que esto significa, realmente tiene algo por descubrir. ¿Y la ansiedad? Ahí está, y usted no se preocupa. ¡Qué extraño! Está ansioso, pero no se preocupa, no está preocupado. ¿No es eso una paradoja? Y usted está dispuesto a permitir que esta nube lo invada, porque cuanto más luche contra ella, mayor poder tendrá sobre usted. Usted está dispuesto a observarla mientras pasa. Usted puede ser feliz en medio de su ansiedad. ¿No es eso locura? Usted puede ser feliz en su depresión, pero no puede tener un concepto equivocado de la felicidad. Creía que la felicidad eran las emociones o la excitación. Eso es lo que causa la depresión. ¿Nadie se lo dijo? Usted está emocionado. Bueno, está bien, pero solo está preparando
el camino para la próxima depresión. Usted está emocionado pero siente ansiedad tras eso. ¿Cómo puedo lograr que dure? Eso no es felicidad, eso es adicción. Me pregunto cuántos no adictos están leyendo este libro. Si usted se parece al grupo promedio, hay muy pocos, muy pocos. No desprecie a los alcohólicos y a los drogadictos. Tal vez usted sea tan adicto como ellos. La primera vez que vislumbré este nuevo mundo fue aterrador. Comprendí lo que significa estar solo, sin un lugar donde apoyar la cabeza. Dejar que todos sean libres y ser libres. No ser especial, para nadie, y amarlos a todos. Porque el amor hace eso. Brilla sobre los buenos y los malos por igual. Hace que llueva sobre los santos y los pecadores por igual. ¿Es posible que la rosa diga: ¿les daré mi perfume a los buenos que quieran olerme pero no a los malos? ¿O es posible que la lámpara diga: iluminaré a los buenos que están en esta sala, pero no iluminaré a los malos? ¿O puede el árbol decir: les daré mi sombra a los buenos que descansen junto a mí, pero no a los malos? Estas son imágenes de lo que es el amor. Siempre ha estado ahí, directamente frente a nosotros en las escrituras, aunque nunca quisimos verlo porque estábamos sumergidos en lo que nuestra cultura llama el amor, con sus canciones y sus poemas de amor. Eso no es amor en absoluto. Eso es lo opuesto al amor. Eso es deseo y control y posesión. Eso es manipulación y temor y ansiedad. Eso no es amor. Nos dijeron que la felicidad es una piel suave, un lugar de vacaciones. No son esas cosas, pero tenemos maneras sutiles de hacer que nuestra felicidad dependa de esas cosas, tanto dentro como fuera de nosotros. Decimos: me niego a ser feliz hasta que desaparezca mi neurosis. Le tengo buenas noticias, puede ser feliz ahora mismo con la neurosis. ¿Quiere noticias todavía mejores? Hay una sola razón por la cual usted no está experimentando lo que en la India llamamos Ananda. Felicidad, felicidad. Hay una sola razón por la cual usted no es feliz en este momento. Porque está pensando, concentrándose en lo que no tiene. De otra manera sería feliz. Usted se está concentrando en lo que no tiene. Pero ahora mismo usted tiene todo lo que necesita para ser feliz. Jesús hablaba de sentido común con los laicos, con los hambrientos, con los pobres. Les estaba dando buenas noticias. Tómela, es suya. Pero, ¿quién escucha? A nadie le interesa. La gente prefiere estar dormida.